Buen día para todos los oyentes. Mi nombre es Dora Ruth Espósito Rodríguez y en esta oportunidad quiero aprovechar este valioso espacio con la intención de reflexionar en torno a la historia de la educación pública, la pedagogía y su incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico latinoamericano. Pensar en el desarrollo de la educación en América Latina implica traer a la memoria un sinnúmero de sucesos que han incidido sin duda alguna en la historia de la humanidad. Dichos hechos llevan al reconocimiento de la educación como un derecho fundamental, a través del cual es posible dimensionar la evolución del pensamiento de los individuos y su relación con el desarrollo de las sociedades. ¿Y cómo definir la educación? Tal como lo expone Sánchez 2015, la educación es intrínseca a la naturaleza humana, pues el ser humano es cultura y la cultura es educación. Pero ¿por qué es importante conocer la historia de la educación? Conocer la historia de la educación es tener la oportunidad de comprender su evolución, identificar diversas prácticas, aprender de los errores del pasado, asumir los nuevos retos y oportunidades que el mundo de hoy nos presenta y nos exige, por supuesto. Además, favorece el fortalecimiento de habilidades de nuestro pensamiento crítico, ya que pensar en estos diversos hechos históricos implica tener la capacidad de identificarlos, compararlos, analizarlos y argumentarlos a partir de posturas propias. He aquí la necesidad de revisar en primer lugar la forma como surgen y se desarrollan los sistemas nacionales de instrucción pública. Teniendo en cuenta lo planteado por Gabriela Ossenbach 2004, el abordar la historia de la educación en América Latina permite tener claridad frente a rasgos característicos significativos que involucran transformaciones políticas, sociales y económicas que han de incidir en la política educativa y en la práctica pedagógica de cada etapa histórica. A grandes rasgos puede entonces decirse que empieza a consolidarse la educación pública latinoamericana en la primera mitad del siglo XX como consecuencia de la fragmentación del imperio hispánico, es decir, de los hechos de independencia que gradualmente alejaron a los españoles de nuestros territorios. En este orden de ideas surge el concepto de nación, el sistema escolar público. Se empieza a difundir el método de enseñanza mutua o lancasteriano que surge en Inglaterra para atender a las clases populares, principalmente del contexto urbano. Al suprimirse las universidades de origen colonial, las universidades iberoamericanas se proponen atender la formación de los funcionarios del Estado, principalmente en lo concerniente a lo jurídico. Un ejemplo de ello es Portugal, considerado el primer país en crear un sistema estatal y centralizado que ofrece educación universitaria, primaria y secundaria. Se da paso a la consolidación del Estado y la creación de los sistemas educativos plasmados en leyes generales de educación, los cuales deben enfrentar la inestabilidad política y la carencia de recursos. Por otro lado, se empieza a afianzar los procesos de secularización y libertad de enseñanza. Se introducen principios de gratuidad y obligatoriedad de la educación. Se presta atención a la formación de los maestros y el desarrollo de la pedagogía. Además, se difunden los principios pestalozzianos, los postulados positivistas y las ideas pedagógicas herbatianas, entre otros. Vale la pena destacar la participación de Chile, en la medida que se convierte en un importante centro de innovaciones pedagógicas. En la primera mitad del siglo XX surge el fenómeno de la masa social que ha de dar paso al populismo, a la educación de masas y se emprenden nuevas reformas sociales. Por otro lado, se destaca la crisis del Estado oligárquico como consecuencia de la Gran Depresión económica mundial. Simultáneamente, la Iglesia Católica recupera el protagonismo,
se fomenta la industrialización e incrementa la escolarización. Sin embargo, en América Latina se produce la modernización desigual que aumenta la demanda de la educación secundaria. Cabe destacar que el reformismo social da paso a la renovación de la pedagogía tradicional. Por tal razón, a partir de los nuevos paradigmas pedagógicos, se asume el paidocentrismo, que sitúa al niño en el centro del proceso educativo. Por ejemplo, a diferencia de la escuela tradicional, la escuela de Pestalozzi está centrada en el niño. El trabajo práctico y manual se asume como el centro del proceso de construcción del conocimiento. Dicha postura permite que el estudiante pueda construir su propio conocimiento. Acorde a ello, se puede considerar que los procesos de conocimiento se empiezan a abordar desde una mirada crítica. En concordancia con lo expuesto hasta ahora, luego de la Segunda Guerra Mundial, se sigue fortaleciendo el desarrollismo y la planificación educativa. Se da paso a la internacionalización de la política educativa. Por tanto, adquieren protagonismo organizaciones como la OEA, OCDE y CEPAL. Se reafirma el paradigma enmarcado en el pensamiento tecnocrático y la teoría del capitalismo humano. Dicho desarrollismo y políticas educativas empiezan a entrar en crisis a partir de 1980, como respuesta a un nuevo ciclo de reformas con tinte neoliberal y de descentralización, la obsesión por la calidad y la competitividad. Asimismo, surgen nuevos retos como la democratización, la equidad social, el multiculturalismo, el reconocimiento de la pluralidad étnica y lingüística, entre otros. De igual forma, se ratifica la necesidad de fortalecer la pedagogía crítica con los aportes de pedagogos como Paulo Freire, 1985, quien nos recuerda que la educación es un acto político que tiene como objetivo garantizar la transformación social y la liberación de los oprimidos. Por tanto, el conocimiento debe ser abordado como una comprensión crítica de la realidad y a partir de ello motivar verdaderos cambios sociales que garanticen los principios de igualdad, equidad y calidad que tanto se promueven, pero que al parecer aún siguen siendo difíciles de alcanzar. En razón de todo lo expuesto, es necesario validar, como lo describe Pérez 2019, que la educación en Colombia también es impactada por las circunstancias y acontecimientos de carácter histórico brevemente relatados aquí. En esta medida, el plano educativo no es ajeno a la influencia de corrientes ideológicas de gobiernos o dinámicas extranjeras. Por otro lado, se ratifica la íntima relación de la educación con el poder. Todo lo anterior nos lleva a considerar la estrecha relación que existe entre la educación y la pedagogía. Asimismo, plantear sus diferencias. En palabras de Caride 2015, la pedagogía permite estructurar la educación como un saber que requiere de unos elementos esenciales que le permiten consolidar su quehacer. Con respecto a la diferenciación que existe entre estos dos conceptos, se puede decir que la educación involucra aspectos culturales y sociales, mientras que la pedagogía es más puntual, ya que es inherente a la educación y su foco fundamental de atención gira en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. La enseñanza considerada como la manera en que se imparte el conocimiento y el aprendizaje como la forma que se acoge y apropia dicho conocimiento y el cual le ha de permitir al ser humano desenvolverse. Se puede agregar que la historia de la educación es mucho más global y está afectada directamente por procesos históricos y políticas públicas, mientras que la historia de la pedagogía gira en torno a las teorías propias de la enseñanza y el aprendizaje.
Acorde a los aspectos abordados, es necesario replantearnos como maestros si realmente nuestras prácticas educativas están encaminadas al desarrollo integral del estudiante con capacidad para argumentar, ir en búsqueda de la verdad y asumir la bondad buscando el bien, o simplemente dicho fin se quedan en un decir y nada más. Como es de esperarse, dicho desarrollo humano integral y sostenible dependerá en gran medida del reconocimiento de la educación como escenario que posibilite el pensamiento crítico y el empoderamiento de los ciudadanos considerados sujetos individuales, sociales y políticos con capacidades para transformar sus realidades y reescribir nuevas y mejores historias. Acorde a esta perspectiva, estamos llamados a construir y fomentar democracia, una democracia representada por personas con altas capacidades para trabajar de manera conjunta en la consolidación de procesos de desarrollo y bienestar que garanticen condiciones de vida dignas y coherentes con los proyectos y sueños a los que todos tenemos derecho. Dicho de otra manera, debemos hacer un alto en el camino para reflexionar sobre nuestro verdadero rol como maestros, pues ahora más que nunca estamos llamados a transformar desde nuestro quehacer pedagógico todo aquello que minimiza la formación de individuos integrales e íntegros. Tal es el caso cuando se pretende imponer en Colombia modelos educativos de países desarrollados, desconociendo nuestra realidad y las necesidades del pueblo colombiano. Finalmente, como hemos podido notar, todo lo expuesto nos permite destacar aspectos relevantes de la historia de la educación, que de una u otra forma inciden en la construcción de un verdadero pensamiento crítico, pero sobre todo nos llevan a pensar en nuestro verdadero compromiso como actores del proceso educativo. Por otro lado, nos recuerda que la sabiduría es un medio para trascender y proyectarnos. Por ello, debemos ser sujetos con una finalidad y no objetos o medios para unos fines. Dicho esto, quedan necesariamente abiertos dos interrogantes. ¿Educamos para que lo que aprendan los niños sea útil en sus vidas y les permita realmente tener poder? ¿Somos títeres del sistema político de turno o realmente asumimos nuestro rol como sujetos políticos? Gracias.